Y si cada esfuerzo infructuoso, cada batalla librada contra la corriente de la existencia, no fuera más que el eco de un velo milenario que nos impide ver la verdad más sublime, y si aquello que hemos sido condicionados a creer sobre el logro y la manifestación estuviera intrínsecamente equivocado, fundado en una premisa de escasez y de una fuerza externa, que nunca poseímos, estas son las interrogantes que resuenan en los corredores silenciosos del conocimiento prohibido. Susurros de una sabiduría ancestral que hoy, por fin, se atreve a emerger de las sombras para desvelar una vía radicalmente distinta. Preparaos, almas peregrinas del sendero esotérico, porque lo que hoy está a punto de ser revelado no es una mera técnica, sino una transmutación completa de vuestra percepción del universo, una llave maestra que Thoth, el Atlante, el escriba de los dioses, codificó en los cimientos mismos de nuestra realidad. Es un fragmento de esos textos herméticos que pocos han osado descifrar, una enseñanza que promete desmantelar la ilusión del esfuerzo para revelar la soberanía inherente a vuestro espíritu. Aquí no buscaremos la confrontación, sino el alineamiento perfecto con el campo vibracional universal. No la acción frenética, sino la maestría de la ley del no esfuerzo. Imaginad por un instante un camino donde lograr todo no implica hacer nada en el sentido mundano, sino alcanzar un estado de fluir tan profundo, de no forzar tan absoluto, que el universo mismo se inclina ante vuestra coherencia. Este es el misterio que se esconde tras los velos, una ciencia sagrada que los iniciados de los salones de Amenti comprendieron a la perfección. Hemos sido condicionados a creer que el esfuerzo es la virtud cardinal, pero ¿y si ese mismo esfuerzo, nacido del miedo y de la carencia, fuera la resistencia más potente? La fricción que sabotea cada campo sutil que intentamos crear. Este camino nos invita a desaprender, a reconocer cómo la tensión interna genera un campo invertido, atrayendo lo opuesto a lo deseado o no hoy. La alquimia interna de vuestro ser está a punto de ser catalizada. Exploraremos la potencia del silencio interior como génesis de la acción verdadera. La rendición activa y consciente que no es claudicación, sino el gesto prohibido de los antiguos, la ancla de vuestra presencia en lo físico que transforma. El deseo en magnetismo puro, entenderéis cómo la presencia se convierte en el receptáculo dorado, el estado de ser que ya posee lo deseado antes de que se manifieste. Conoceréis el punto de rendimiento, ese umbral sutil donde el ego se disuelve y la inteligencia universal toma las riendas, abriendo las puertas al flujo de Ket, la frecuencia vibracional pura que atrae sin esfuerzo. Este es un viaje hacia el corazón mismo de la manifestación, un sendero que os liberará de las cadenas del hacer para anclaros en el ser. Si estas palabras resuenan en lo más profundo de vuestra alma, si sentís el llamado de esta verdad oculta, os invito a uniros a esta revelación. Diget vuestro me gusta para señalar vuestro compromiso con el despertar. Compartid vuestras intuiciones en los comentarios y, por supuesto, suscribíos para no perderos ninguna de las piezas de este antiguo rompecabezas. Vuestra transformación comienza ahora en la ley del no esfuerzo, central a las enseñanzas de Thoth no is an axiom, sino una profunda inteligencia cósmica que opera más allá de la fuerza bruta. Contemplad por un instante cuánto esfuerzo invertís en empujar contra las corrientes de la vida, creando sin saberlo un campo invertido, un torbellino de resistencia que repele aquello que más anheláis. El código de Thoth susurra que la verdadera conquista no yace en la imposición de vuestra voluntad sobre la realidad, sino en la sutil danza de la rendición. Es reconocer que el universo opera por alineamiento vibracional, no por la coerción. La fuerza es una ilusión de control. El fluir, una maestría de la energía que os eleva en este alineamiento, no es un acto pasivo, sino una sinfonía interna. Los antiguos jeroglíficos, ecos de los salones de Amenti, revelan que la génesis de este estado reside en el silencio interior. En esa quietud, donde el clamor del ego se disuelve, emerge la coherencia cardíaca, un ritmo unificado entre el corazón, la mente y el campo energético circundante. Es aquí donde vuestra frecuencia individual armoniza con la frecuencia universal, desmantelando la fricción y abriendo los portales a la manifestación sin esfuerzo. ¿Acaso no es la sintonía perfecta de un instrumento lo que permite que su melodía resuene con el cosmos, elevando a quien la escucha? La rendición, a menudo malinterpretada como debilidad, es el gesto prohibido que los iniciados de Thoth practicaban en secreto. No es claudicar ante la adversidad, sino entregar el control al flujo inmanente del ser, al yo superior que habita más allá de las percepciones duales. Es un acto radical de confianza, una desvinculación consciente del apego al resultado, sabiendo que la ley del no esfuerzo ya está orquestando la perfección. Esta rendición disuelve la resistencia, esa barrera autoimpuesta que obstaculiza el camino del fluir, permitiendo que la energía universal os impulse hacia vuestro destino manifiesto, aun cuando cesa el no forzar. Cuando la fricción
se desvanece. Vuestro ser se convierte en el receptáculo dorado, un cáliz alquímico capaz de contener y materializar los designios más elevados. Esto no es magia en el sentido mundano, sino una ciencia espiritual de la manifestación. Se trata de habitar el estado de ser aquello que deseáis, antes de que se presente en lo físico. Los textos herméticos insinúan que Thoth enseñaba a sus discípulos a percibir la realidad como un campo vibracional maleable, moldeado no por la lucha externa, sino por la resonancia interna de su propia conciencia alineada, manifestando su visión Ane. El punto de rendimiento es ese umbral místico, donde la individualidad se fusiona con la corriente universal. Aquí, la ley del no esfuerzo cobra su máxima expresión, y el flujo de Ket, la esencia misma de la abundancia cósmica, se derrama sin impedimento. No se trata de esperar pasivamente, sino de una rendición activa que sintoniza vuestro ser, con la frecuencia del deseo ya cumplido. Es la culminación de la coherencia cardíaca, la disolución de la resistencia, el fluir ininterrumpido. Pero, ¿qué sucede cuando este flujo se estabiliza? Cuando el receptáculo dorado se llena, y la mente transita del deseo a la permanencia? ¿Qué verdad más profunda aguarda al otro lado de este umbral de manifestación cuando vuestro ser vibra en perpetua armonía? La verdad que aguarda, querido Bascador, no es otra que la revelación de que los salones de Amenti, esa morada mística de sabiduría ancestral, no fueron construidos con ladrillos ni con el sudor de la frente, sino a través de una manipulación maestra del campo vibracional, un acto de pura alineamiento sostenido. Thoth, el escriba cósmico, comprendió que la creación genuina emana del no forzar, de una resonancia interna tan profunda que el universo no tiene más opción que reflejarla. Su legado, custodiado en los anales del hermetismo, nos susurra que la manifestación más grandiosa es siempre un eco de la coherencia del ser, no de la fútil lucha del hacer. Aquí, la ley del no esfuerzo no es pasividad, sino una rendición tan absoluta que el cosmos se rinde a vuestra voluntad silenciosa, a los salones de Amenti. Más allá de ser un santuario físico, representan un estado de conciencia, una proyección, sostenida de la más pura coherencia cardíaca. Thoth no los erigió mediante la acción convencional, sino al vibrar en perfecta sintonía con la esencia misma de su visión, alcanzando un silencio interior tan profundo que disolvió toda resistencia. Fue un gesto prohibido, una técnica de creación sin esfuerzo aparente, donde el flujo de Ket se convirtió en la argamasa y el éter en la piedra angular. Él enseñó que la forma sigue a la frecuencia, y que el receptáculo dorado no solo atrae, sino que también irradia la realidad que desea perpetuar, convirtiéndose en el epicentro de un campo invertido, donde la realidad externa se pliega a la interna Ne. Este es el punto de rendimiento donde el maestro alquimista se funde con su creación. Thoth, lejos de imponer su voluntad mediante la fuerza, fluyó con la corriente primordial de la existencia, convirtiéndose en un canal impecable para la manifestación. Los salones de Amenti son el testimonio de que la creación más elevada emerge de una vibración tan pura y sin interrupciones, que trasciende la necesidad de cualquier esfuerzo físico. Es un acto de pura conciencia sostenida, donde el propósito divino se ancla en el campo vibracional colectivo. Su construcción fue una sinfonía de alineamiento y rendición, un espejo del universo respondiendo a una resonancia inmaculada. Sin la fricción del ego o la duda, ni imaginen un arquitecto que no utiliza planos ni herramientas sino la melodía perfecta de su alma para dar forma a una catedral etérea. Thoth, el constructor de Amenti, operó en esa dimensión. Su creación fue un acto de silencio interior, tan profundo que su voluntad se fusionó con la voluntad cósmica, permitiendo que la ley del no esfuerzo guiara cada átomo hacia su lugar perfecto. Los salones son, en esencia, una resonancia armónica, perpetua, un lugar donde la energía cristalizada por una mente iluminada se mantiene intacta, revelando la verdadera naturaleza del campo vibracional, una sustancia maleable, infinitamente receptiva a la intención pura y despojada de resistencia, un receptáculo dorado que se expandió para contener un universo de sabiduría. La creación de Thoth es la prueba irrefutable de que lo tangible emerge de lo vibracional, y que el fluir constante, desprovisto de la fricción de la acción forzada, es la verdadera llave de la manifestación. Nos enseña que para dar forma a vuestro mundo, no necesitáis fuerza, sino coherencia, no esfuerzo, sino rendición.
Pero, ¿cómo podemos nosotros, en nuestra realidad densa y aparentemente inamovible, aplicar este gesto prohibido de creación sin acción? ¿Qué conexión existe entre la magnitud de los salones de Amenti y las pequeñas o grandes creaciones de nuestra vida cotidiana? ¿Y cómo se puede invocar ese campo invertido en el aquí y el ahora? El esfuerzo mal orientado, surgido del miedo a la carencia, es la resistencia primordial. Esta fricción interna bloquea vuestro alineamiento con el flujo de Ket en el campo vibracional. Forzar la manifestación desde la ansiedad es un gesto prohibido que crea un campo invertido, repeliendo el deseo. La ley del no esfuerzo demanda rendición. La humanidad confunde acción con control. Este esfuerzo es la resistencia del ego, un ruido que ahoga el silencio interior y la coherencia. Al forzar, luchamos contra la corriente existencial, disipando energía en fricción y rompiendo el alineamiento. Así, la intención nunca cristaliza en Thoth. Al erigir los salones de Amenti, operó sin miedo ni resistencia. Fue una extensión pura de la ley del no esfuerzo. Él fluyó en su silencio interior, un receptáculo dorado, gestó la idea sin fricción, permitiendo al campo vibracional reconfigurarse por coherencia intrínseca. Aplicar el gesto prohibido implica una reorientación, al cultivar coherencia cardíaca para disolver la resistencia. En el punto de rendimiento, el ego silencia y la mente se alinea al corazón, accediendo al silencio interior. Aquí, la energía se concentra, el campo vibracional recibe una señal prístina para la manifestación. Esta recalibración transmuta el campo invertido del esfuerzo ansioso en atracción. Liberados de la fricción del miedo, vuestra energía se fusiona con el flujo de Ket, impulsando vuestras aspiraciones. La sabiduría ancestral revela que el poder reside en el ser alineado. Pero ¿cómo sostener este alineamiento en un mundo de resistencia? ¿Y cuál es el punto ciego que nos impide cruzar este umbral sagrado? La trampa del esfuerzo es una declaración vibracional, una confesión tácita de ausencia. Cuando nos afanamos, no estamos proyectando abundancia, sino la resonancia de una carencia que creemos fundamental. Es como si el alma susurrara al universo: no lo tengo, por eso debo luchar por ello, creando un campo invertido donde la energía de lo deseado se repele. Los antiguos fragmentos de Thoth, celosamente guardados en las bóvedas de la Hermandad Blanca, describen esta fricción del alma como la señal más poderosa de disonancia, un gesto prohibido que anula cualquier intento de alineamiento genuino con el flujo de Ket. El silencio interior, ese receptáculo dorado de la intención, queda ensordecido por el ruido de la propia resistencia en el punto ciego, que impide cruzar este umbral sagrado. Es la resistencia subconsciente, profundamente arraigada, que confunde el valor con el sacrificio. Nuestra programación ancestral nos impulsa a creer que el logro debe ser arduo, que la manifestación genuina es el resultado de un gesto prohibido de lucha incesante. Incluso al intentar fluir conscientemente, una parte oculta de nuestro ser, ese eco del ego forjado en eras de escasez, se aferra a la fricción del tener que ganárselo, impidiendo el alineamiento completo. Este sabotaje interno es el campo invertido más insidioso, disipando la coherencia cardíaca y anclando el ser en la vibración de la ausencia. Antes de que el deseo se imprima en el campo vibracional, al sostener el alineamiento en un mundo que parece demandar esfuerzo constante, es la verdadera maestría, el arte de la rendición activa. Los textos herméticos revelan que Thoth y los constructores de los salones de Amenti no se retiraron del mundo, sino que cultivaron una profunda coherencia que les permitía trascender su influencia. Su silencio interior era un receptáculo dorado constante, un estado de ser inmutable, donde la energía se purificaba de toda resistencia externa. No era una pasividad complaciente, sino una atención plena y activa, una sutil recalibración del campo vibracional personal para que se fusionara con el flujo de Ket sin fricción, manteniendo el punto de rendimiento como su ancla. Este gesto prohibido es la manifestación externa de un campo invertido interno, una paradoja vibracional que proclama la carencia incluso al buscar la abundancia. Es la mente la que crea la resistencia, al categorizar y juzgar lo que es frente a lo que debería ser, rompiendo la coherencia. La ley del no esfuerzo no es inacción, sino la eliminación de la fricción mental, la rendición de la necesidad de controlar el cómo. Thoth enseñó que la verdadera manifestación surge cuando la conciencia se alinea con el ya es, infundiendo el deseo en el éter cósmico con la certeza absoluta de su existencia latente, disolviendo toda señal de ausencia. La alquimia de la ley del no esfuerzo nos invita a desvelar este punto ciego, a reconocer que la fricción no reside en el exterior, sino en la resistencia interna a fluir. Es una invitación a una reconfiguración total del ser, a abrazar una forma de acción que se disuelve en el campo vibracional universal. Pero ¿cómo se diferencia esta rendición total de la inercia? ¿Y cómo podemos estar seguros de que estamos inmersos en el flujo de Ket y no simplemente abdicando a la complacencia
sin caer de nuevo en el gesto prohibido de intentar no hacer nada. La rendición, según Toth, no es pasividad, sino elección consciente. Es silencio interior donde la mente disuelve su control, liberando el campo vibracional de fricción. No es gesto prohibido, sino inmersión en el flujo de Ket, un alineamiento con la existencia, anclados en el punto de rendimiento de la ley del no esfuerzo. La tensión interna por el control es el saboteador del campo sutil. Forzar un resultado, apegarse al cómo, genera fricción que desgarra la coherencia. Esta resistencia impide manifestación, invirtiendo la polaridad del campo vibracional, creando un campo invertido que repele lo deseado, eco de desconfianza en el flujo de Ket. La necesidad de controlar emana de inseguridad, desconfianza universal. La mente, al predecir, genera resistencia, proyectando fricción sobre posibilidades. Como remar agotado contra el flujo de Ket, Toth enseñó que la autoridad reside en la entrega, en el alineamiento con el ya es, trascendiendo el ego que se aferra a la ilusión del no forzar. El campo sutil, receptáculo dorado de intenciones, se vuelve turbulento bajo esta tensión. Imagine un lago sereno, donde cada onda de fricción por el control perturba su reflejo. La manifestación, en lugar de surgir fácil, se debate entre corrientes, perdiendo potencia y coherencia. Esta resistencia crea un gesto prohibido que impide que el campo vibracional se sintonice con lo deseado así. La clave para disolver esta fricción reside en recalibración interna. Regreso al silencio interior, donde la coherencia cardíaca se restaura. Es invitación a trascender dualidad, a experimentar rendición total que es expansión consciente. Comprender esta resistencia es el primer paso hacia la ley del no esfuerzo, pero ¿cómo cultivar este silencio y coherencia sin manipulación? ¿Y cómo se relaciona con los salones de Amenti? Cultivar el silencio interior es rendición. Ceder el ego a la inteligencia del flujo de Ket. El no hacer nada de Thoth disuelve la resistencia. Al cesar la fricción, el campo vibracional logra coherencia cardíaca, trascendiendo el forzar. Es el primer paso de la ley del no esfuerzo, reequilibrando la polaridad, clave para la manifestación genuina sin lucha ni tensión innecesaria. El gesto prohibido de manipular es veneno que invierte el campo vibracional. Forzar crea un campo invertido, atrayendo lo opuesto. La maestría de manifestación reside en el alineamiento no compulsion. Toth enseñó que la autoridad surge al permitir, confiando que el receptáculo dorado ya contiene la semilla de todo deseo, esperando solo la ausencia de resistencia para germinar. La tensión de la expectativa, esa resistencia sutil, vela el receptáculo dorado. Cada apego al, cómo o cuándo genera fricción, alejando del flujo de Ket. Este principio de polaridad, malentendido, condena al autosabotaje una intention. Cargada de tensión es flecha que, forzada, se desvía, creando su propia oposición. Es el ciclo del esfuerzo inútil. El eco del deseo que se niega en el punto de rendimiento es el instante sagrado de rendición total, soltando el control y abrazando la incertidumbre. No es derrota, sino victoria del espíritu. Aquí, la resistencia se disuelve, el campo vibracional se purifica, la coherencia se restablece. Es el umbral donde el no forzar se vuelve fuerza de alineamiento, atrayendo lo deseado sin lucha. Como la hoja en el río, pero esta rendición no es pasividad, es acción elevada de conciencia, sintonía con frecuencias superiores. Es el lenguaje de los salones de Amenti, la sabiduría de Thoth. ¿Cómo trascender completamente esta fricción y resistencia universal para residir permanentemente en el flujo de Ket? ¿Y qué implicaciones tiene para la alquimia interior? Más allá de la mera manifestación, la respuesta yace en la vibración del propio ser. El silencio interior es el génesis de la acción auténtica. Sin él, todo nace de la confusión. Toth enseñó que en esta quietud prístina, la resistencia y fricción se disuelven. Aquí, el campo vibracional se purifica, permitiendo el alineamiento con la ley del no esfuerzo para fluir. Es la antítesis del forzar. Una entrega consciente no es ausencia de ruido, sino un estado activo de conciencia. Este gesto prohibido es la rendición profunda, el punto de rendimiento donde el ego se desvanece. En este silencio, la coherencia cardíaca se restará, disolviendo el campo invertido que el esfuerzo genera, abriendo el flujo de Ket, la corriente divina. La manifestación sin forzar surge de este no hacer.
El silencio interior alinea tu campo vibracional con frecuencias universales, atrayendo lo deseado sin lucha. Es la ley del no esfuerzo, donde el deseo se cumple por presencia consciente, no por tensión ni resistencia, sino por la sabiduría de la propia esencia. Los salones de Amenti resguardan el secreto. Este silencio activa el receptáculo dorado. Thoth insistió en que la búsqueda externa distrae del poder inherente. El flujo de Ket corre solo para quienes han trascendido el ruido, hallando resonancia interna sin fricción. Una armonía que pocos logran escuchar. Reflexiona. ¿Es tu acción un eco de turbulencia o del silencio primigenio? ¿Cómo disolver resistencia para morar en coherencia perfecta? La alquimia interior exige explorar las profundidades de este sagrado no hacer, un misterio que apenas desciframos, para manifestar tu ser más elevado. Y si este silencio fuera la clave a realidades aún más profundas, el estado de premanifestación es la antesala etérea, un susurro cósmico que precede al deseo consciente. Es la potencialidad inmaculada en el silencio interior. Thoth sugería que antes de la palabra existía ya una vibración, un campo vibracional puro, esperando nuestra rendición para fluir con la ley del no esfuerzo, sin forzar, en esta sutilidad. Es el verdadero punto de rendimiento, donde la creación nace de un alineamiento intrínseco con la corriente universal. Al no forzar, disolviendo resistencia y fricción, nos volvemos el receptáculo dorado, canal impoluto por donde el flujo de Ket se materializa. Sin el campo invertido para acceder a este ámbito, hay que trascender el pensamiento sumergentes. En coherencia cardíaca, armonizando con la pulsación cósmica, es el gesto prohibido de no hacer, de simplemente ser. Aquí, el silencio interior es plenitud, una resonancia que permite al deseo formarse desde su esencia. Sin esfuerzo, los anhelos humanos suelen surgir de carencia, generando fricción que distorsiona el campo vibracional y crea resistencia. Pero la premanifestación se gesta en la abundancia inherente, en la convicción de que todo ya existe en potencia. Es reconocer que el universo ha codificado el camino óptimo. Esperando nuestra rendición, a los salones de Amenti enseñaban que esta fase es crucial. Comprenderla es desbloquear el poder de Thoth para fluir con la vida, no forzar, permitiendo la ley del no esfuerzo. Es escuchar el eco de lo que aún no es. ¿Podría ser este silencio la clave a realidades más profundas, trascendiendo la manifestación convencional? El verdadero acto de rendición no es dimisión, sino una entrega activa y lúcida. Un sí, consciente al flujo de Ket. Es resonancia profunda, decisión de no forzar, liberando toda resistencia que genere fricción. Alinearse con el campo vibracional puro de Thoth disuelve el campo invertido de miedos y expectativas. Como esta rendición lúcida, este gesto prohibido de simplemente ser, activando la ley del no esfuerzo. Este gesto prohibido implica coherencia cardíaca, sintonía de corazón y mente en el silencio interior, donde cesan las demandas del ego. No es suprimir deseo, sino permitir que emerja de la potencialidad inmaculada en el receptáculo dorado, sin resistencia ni fricción. El deseo es intención pura, un susurro cósmico que el universo escucha sin distorsión. Así se activa la ley del no esfuerzo en su manifestación más genuina. Según Thoth, los salones de Amenti hablaban de acción nacida de la no acción. En el punto de rendimiento donde el ser se funde con el todo An, aquí la rendición es poder. Es soltar el control del cómo y cuándo, confiando en la sabiduría del campo vibracional. Al fluir sin forzar, sin oponer fricción, somos canal transparente para la manifestación. Nuestra mayor potencia no reside en esta entrega revelada por Thoth. Este alineamiento de rendición consciente trasciende el concepto lineal de tiempo y espacio en la manifestación. Lo deseado ya existe en potencia, codificado en el flujo de Ket. Nuestra labor es permitirle fluir a través de nosotros, siendo el receptáculo dorado. Forzar genera resistencia y fricción, creando un campo invertido que repele. Thoth susurró que la verdadera maestría es interna, soltar y confiar en así. La rendición activa y lúcida es puerta al silencio interior, donde la coherencia cardíaca se fusiona con sabiduría universal, activando el campo vibracional para una manifestación sin esfuerzo. Es danza del ser y no ser, el gesto prohibido de permitir. Pero, ¿qué sucede cuando esta rendición encuentra vestigios de un campo invertido, arraigado, con patrones que persisten como ecos del pasado? ¿Cómo se desarma esa fricción? Este es el siguiente velo a descorrer en el campo invertido. Esa sombra persistente que nos frena no es más que la cristalización de creencias ancestrales, miedos arraigados y patrones de comportamiento grabados en la psique. Son las viejas cadenas que impiden al gesto prohibido manifestarse en su pureza. Esta resistencia, esta fricción interna, se convierte en un remolino energético que desvía el flujo de Ket, impidiendo la verdadera ley del no esfuerzo An. Es un eco del pasado, una distorsión en el receptáculo dorado que hemos de transmutar en identificar
estos nudos energéticos. Requiere una profunda inmersión en el silencio interior. Es en ese espacio sagrado donde la coherencia cardíaca nos permite escuchar los susurros de nuestra propia resistencia, percibir la fricción que creamos sin darnos cuenta. Todd nos reveló que la verdadera alquimia comienza al reconocer estas sombras, no para luchar contra ellas, sino para entender su origen y desactivar su poder. Es autoobservación sin juicio, un fluir consciente hacia la raíz del campo invertido. Al desarmar el campo invertido, no es un acto de fuerza, sino de una rendición aún más profunda. Es entregar no solo el deseo, sino también la resistencia y la fricción que generamos al aferrarnos al cómo o al porqué de nuestra propia imperfección. Este gesto prohibido se convierte entonces en un acto de purificación, de permitir que el flujo de Ket lave las impurezas del receptáculo. Dorado, el alineamiento, se logra al soltar las viejas narrativas que sustentan esa resistencia, alcanzando el punto de rendimiento a las revelaciones de los salones de Amenti. Detallan cómo esta transmutación es un requisito previo para la manifestación. Seinfeld, cuando el receptáculo dorado se libera de las distorsiones del campo invertido, se convierte en un canal puro para la ley del no esfuerzo. Todd nos enseñó que la resistencia es una ilusión, una proyección de la mente fragmentada. Al fluir conscientemente, incluso con las sombras, las integramos y las disolvemos, transformando la fricción en fuerza impulsora de nuestro campo vibracional. Este proceso de purificación, de desarme del campo invertido, es la clave para desbloquear los niveles más profundos del gesto prohibido. No basta con desear, hay que ser el deseo, sin resistencia. Pero existe una técnica específica, un ritual arcano que permita al iniciado disolver con tal maestría las últimas vetas de fricción, fusionando por completo su conciencia con el flujo de Ket y asegurando la manifestación más allá de toda duda. Eso es lo que Thoth veló, un misterio que ahora desvelaremos. El gesto prohibido de Thoth se inicia con una mano en rendición sobre el receptáculo dorado, centro del pecho. Aquí reside la coherencia cardíaca, el silencio interior, que ancla el campo vibracional. No es forzar, sino fluir. Un acto consciente que activa la ley del no esfuerzo. Prepara la manifestación, trascendiendo el campo invertido desde la esencia purani. Esta conexión es el punto de rendimiento donde la resistencia se disuelve, reconociendo la fricción como ilusión. Al tocar el receptáculo dorado, el ser se alinea con el flujo de Ket. Permite que la energía universal fluya sin obstáculos, desmantelando ataduras del campo invertido. Activa el campo vibracional para la manifestación simultáneamente. La otra mano se extiende hacia la tierra, palma hacia abajo. Este gesto prohibido es purificación y descarga consciente, revelado en los salones de Amenti. Libera las densidades del campo vibracional, dudas y miedos. Permite que la ley del no esfuerzo opere, transmutando fricción para una manifestación. Sin resistencia, ambas manos crean un circuito energético único. La mano en el pecho activa intención desde el silencio interior, la otra libera resistencia, estableciendo un alineamiento perfecto. Este es el flujo de Ket. El campo vibracional se armoniza para la manifestación sin forzar, haciendo del receptáculo dorado un faro de coherencia contra el campo invertido. Este gesto es el umbral de Thoth para la ley del no esfuerzo. Una rendition que trasciende lo físico, reconfigura la realidad desde la coherencia. Pero ¿qué ocurre cuando el gesto prohibido se internaliza? Cuando la conciencia misma se vuelve el receptáculo dorado, manifestando con puro pensamiento. Ese es el arcano siguiente, la culminación del silencio interior. El arcano del silencio interior se revela en el gesto prohibido, transmuta en resonancia. Conciencia es receptáculo dorado, el cáliz de Thoth con pura intención. La coherencia cardíaca emerge como forja de presencia para manifestar con puro pensamiento. Es fusión mente-corazón, un alineamiento que disuelve resistencia del campo invertido, anclando lo etéreo en lo físico. En esta coherencia cardíaca Seibor ancestro, de los salones de Amenti, unifica intelecto y emoción armónicamente. Es maestría de presencia. Con alineamiento, el silencio interior activa un campo vibracional único. La rendición a la ley del no esfuerzo se hace palpable, disolviendo fricción y permitiendo al flujo de Ket operar, sin forzar. Anclar esta coherencia en lo físico no implica lucha. El flujo de Ket, corriente vital de Thoth, conduce a cesar resistencia y forzar. El campo vibracional personal se sincroniza con el cósmico.
Este punto de rendimiento permite la manifestación. La presencia consciente reorganiza el mundo por puro fluir en este anclaje. Es alquimia, demostración de la ley del no esfuerzo. El gesto prohibido, internalizado, es comando. Energía del receptáculo dorado, anclada por coherencia cardíaca, disuelve residuos del campo invertido. Dudas, miedos, fricción se transmutan. El ser se vuelve imán para manifestación deseada por alineamiento, a ser reemplazado por ser así. Esta presencia consciente, coherencia cardíaca anclada, es umbral de capacidad creadora inimaginada. Es rendición que permite fluir, sin resistencia, sin forzar. ¿Cómo sostener receptáculo dorado viviente? El secreto para mantener alineamiento del campo vibracional constante, para manifestación ininterrumpida, ese es el siguiente velo, que Thoth nos invita a levantar a Nemos, vislumbrado el corazón mismo de la creación, no como un acto de voluntad, sino como una sinfonía del ser. La técnica de Thoth velada por Iones no es un mero hacer, sino una profunda rendición que transfigura la resistencia del campo invertido en un fluir prístino. Hemos comprendido que la verdadera manifestación emerge de un alineamiento impecable, una coherencia cardíaca que anula toda fricción. Es en ese silencio interior donde el campo vibracional individual se funde con la ley del no esfuerzo, permitiendo que el flujo de Ket Orchester, la realidad desde el receptáculo dorado de nuestro ser, sin forzar, sin pugna, solo con la sabiduría ancestral de los salones de Amenti. Ahora, dime, buscador de verdades, ¿qué velo de autoengaño, qué última fricción sientes que aún te impide alcanzar esa manifestación plena, ese punto de rendimiento donde el ser lo es todo? Deja tu impronta en los comentarios y compartamos. La luz en sí, esta revelación ha resonado en tu espíritu, si ha encendido la chispa de una alquimia interna, te invito a unirte a nuestra hermandad de exploradores de lo ignoto. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el siguiente capítulo. Porque la pregunta de cómo sostener este receptáculo dorado